estar saliendo, pero todavía no entraste y te espera toda una jornada de 7, 8, 10, para algunos 12. A veces el dolor intenta convencernos de que fuimos olvidados, que el silencio de Dios es abandono o que las pruebas son señal de distancia. ¿Cuántas veces sumergido en medio de esos momentos donde uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué más me puede pasar? Y llega lo que uno menos esperaba, decir, Dios está lejos, o yo estoy lejos de Dios y pensar que yo voy, yo congrego, yo soy fiel en las ofrendas, en los diezmos, trato de ir con la mejor cara a la congregación, trato de ser dadivoso, trato de ser cordial, amable con los hermanos y cada día me pasan peores cosas. Y no falta el hermano que te dirán, no, necesito tomar distancia porque desde que empecé a congregar, las cosas me van peor. ¿A quién le pasó? Tiene un sentido. Y es bueno. Pero bueno, y muchos dirán, no. Desde que comencé a ofrendar estrictamente o a diezmar, mi economía comenzó y todo lo relacionan con Dios. Y a veces el alma nos juega una mala pasada. Temporada donde el cansancio emocional, las luchas personales, las noticias que nos rodean y las adversidades diarias intentan robarnos la paz y la esperanza. Mire, yo anoche, de hecho le digo que las prédicas son mías, son para mí, yo se las comparto, si usted la quiere tomar, la toma. Pero anoche en las últimas horas del día no recibí buenas noticias. Y saben, mi cabeza quedó allí, no podía frenar algunos pensamientos. Y me acosté pensando en eso y cómo me levanté. ¿Qué se imagina? Me levanté silbando. Abrí la ventana y estaban los pajaritos cantando y dije, ay, gracias, Señor. No, me levanté peor. Y ¿sabe? En ese momento, me tocó interceder violentamente por esos pensamientos que habían venido a mi cabeza. Y ¿saben? La neurociencia, y no es casualidad, se ha comprobado en estos últimos tiempos que de los pensamientos que nuestro cerebro se va alimentando, es el resultado que vamos a tener en nuestras decisiones y en lo que vamos a estar pensando. Entonces, tiene mucho que ver aquella palabra que estás recibiendo, aquellas noticias que estás recibiendo, tiene mucho que ver el entorno en el que está, tiene mucho que ver las palabras, porque las palabras no son inocentes. Y a veces nos cargamos, y cuando nos damos cuenta tenemos un pensamiento totalmente desviado de la verdad eterna. Y nos convertimos en hombres y mujeres negativos. No, esto no tiene solución. No, esto va a salir mal. No creo que esto prospere. ¿Por qué? Por toda esa información que entró en nuestra cabeza, nuestro cerebro se autoalimentó de esa información y formó criterios. Romanos 8 nos recuerda una verdad poderosa: el amor de Cristo no cambia con nuestras circunstancias. Aunque el mundo tiemble, aunque haya angustia, aflicción, hay algo que permanece firme: el amor inquebrantable de Dios por sus hijos. ¿Y sabe qué? Cuando comencé a orar esta mañana y comencé a darle órdenes a mi cerebro de lo que se obtuvo en la cruz del Calvario,
de lo que tenemos hoy por las Escrituras y esos textos bíblicos que recordamos. ¿Cuántos recuerdan textos bíblicos que son anclas en nuestra vida? Y cuando pasa algo uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vienen esos, o hasta coritos vienen, lo que tenemos un par de años, hasta coritos vienen. Y saben, comencé a declarar la palabra, comencé a llenar, a revertir esa mala información en mi cabeza. ¿Y sabe qué? El día siguió siendo el mismo, pero mis pensamientos cambiaron, mi forma de ver las cosas cambiaron. Romanos 8 nos recuerda esta verdad poderosa. El amor de Cristo no cambia según nuestras circunstancias. Él permanece fiel. Él está en nosotros y Él está presente aún en los tiempos más difíciles. ¿Saben qué? En los tiempos más difíciles, en los tiempos de las peores adversidades, es cuando más solos nos sentimos. No sé si usted puede llegar a hacer un análisis, pero siente como que Dios no le responde la oración, porque dice, Señor, quiero salir de esto, y eso cada vez se agudiza más. Y uno que dice, bueno, Dios no me está escuchando. No es que Dios no te está escuchando, es que es necesario que transitemos y el tiempo lo va a poner el Señor, no lo vamos a poner nosotros. Pero ¿qué solemos decir? Bueno, Dios no me responde, porque yo le estoy pidiendo que esto se haga así, y esto se haga así, y que esto no pase, y esto pasó, y esto se profundizó, y entramos en una crisis de fe. Entramos en una crisis de fe y decimos, bueno, Dios no me ama, Dios no me bendice. ¿Cuántas veces hemos dicho, mal dicho, pero Dios bendice más a mi hermano que a mí? ¿Cuántas veces hemos visto esos hermanos que son nuevos en la fe y vemos que suceden un montón de cosas en su vida y nosotros vemos, sí, pero toda la bendición Dios la direccionó a él? Y yo que hace tantos años, y nos ponemos como esos viejos religiosos de iglesia, pero yo que hace 30 años que vengo a la iglesia, no faltan las reuniones, colaboro, estoy en todas las áreas, el Señor no me bendice. Claro, lo que pasa es que empezamos a ver todas las cosas distorsionadas. ¿Por qué? Por toda la mala información que entró en nuestra cabeza. ¿Cuántas veces nos tocó corregir a alguien y esa persona, la respuesta automática fue, yo pensé que esto, yo pensé que lo otro, yo imaginé? Mire, si hay algo terrible para nosotros es imaginar cosas que no son. Y ¿saben? Nuestro cerebro está totalmente agilizado para pensar cosas que no son, para imaginar cosas que no son, y creamos grandes monstruos. Y se generan grandes conflictos por algo que no es real, por algo que no es verdad. Porque cuando me ha tocado interceder en medios de conflictos gravísimos por meses y por años, conflictos familiares, y cuando uno se pone a ir a la base, a lo profundo, donde se originó el problema, dice, yo pensé esto, yo imaginé esto. No, porque un día vos no me saludaste y yo me pensé que vos estabas enojado conmigo por aquello que pasó en el 1810. Y que no lo resolvimos y que no lo hablamos y yo pensé y yo imaginé. Y saben, años sin hablarse, raíz de amargura totalmente profunda. Uno, las tormentas no cancelan el amor de Dios. No importa lo que estés atravesando, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Dios te sigue amando de la misma manera. Muchas veces pensamos que las pruebas son señal de distancia, pero Dios sigue obrando aún en medio de la adversidad. Hay procesos que nos quebrantan por fuera, pero al mismo tiempo fortalecen la fe por dentro. Saben, muchas veces me he encontrado totalmente roto, gente rota, totalmente roto, pero por dentro Dios estaba fortaleciendo mi fe.
Dios me estaba llevando a una medida mayor. Entonces tenemos que ver en qué nos vamos a concentrar, en lo exterior o nos vamos a concentrar en lo que Dios está haciendo en el medio del proceso. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué te toca transitar eso? Y saben, muchas veces no vamos a tener respuesta, pero sí entendemos que es propósito de Dios. Sí entendemos que hay algo que Dios está haciendo. Aunque atravesemos días difíciles, el amor de Cristo sigue siendo firme, constante y eterno. Aunque atravesamos días difíciles, el amor de Cristo sigue siendo firme y constante. ¿Sabe? Ayer, hoy, no fueron de mis mejores días. Quizá para usted sí, pero para mí no. Y ¿sabe? Tuve que enriquecerme con esta información tan real, tan verdadera, para que mi mente comience a cambiar los pensamientos. Porque, ¿sabe? Llegó un momento que mi cuerpo parecía que no podía pensar. En un momento me sentí que mi cabeza hervía. Sentí que muchísimas cosas habían salido de control. Y en un momento dije, me voy a enfermar. Porque cuando nuestra cabeza va a mil, cuando nuestra cabeza se llena de información negativa y cada vez llega más y te va a pasar esto y ahora va a pasar lo otro y ahora va a pasar esto y ahora va a pasar esto, imagínate si sucede esto. Y entonces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está mi confianza en Dios? ¿Y dónde está eso que decimos muchas veces, Señor, haz tu voluntad en mí? Haz tu voluntad en mí, pero no queremos soltarla. Aunque atravesemos días difíciles, el amor de Cristo sigue siendo firme, constante y eterno. Y sentía en medio de estas palabras que escribí, como Dios me ministraba y había paz. Y seguían llegando malas informaciones. Seguían llegando malas informaciones. Y había paz. Digo, Señor, vos realmente estás al control de todas las cosas. Descanso. Y recuperé esa paz que por momento había perdido. 2. Cristo permanece en los tiempos difíciles. Dios nunca prometió una vida sin luchas, pero sí que confiemos porque Él ha vencido. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, pero confiar. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Dios nunca prometió entonces una vida sin luchas, pero sí que confiemos porque Él ha vencido. Aún cuando sentimos debilidad o cansancio, Cristo sigue siendo nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces nos sentimos que no podemos caminar más, que no nos podemos levantar, que no tenemos ganas para esto, no tenemos ganas para el otro? Y decimos, no, déjenme solo. Necesito estar tranquilo. No puedo. ¿Por qué? Porque esa mala información viene a atacarte. Y tu mente se comienza a cerrar. Y llega un momento que tu cuerpo entra en crisis. ¿Saben? Hay muchas enfermedades que vienen por no tener porque Dios no tiene el control de nuestros pensamientos. Muchas enfermedades, depresión, angustia, ACV, que son momentos donde nuestra mente se colapsa de mala información y nos enfermamos. El otro día le decía a Caro, no me voy a enfermar por esto. No tiene el mismo peso, el mismo valor. Tranquilo, confiemos en el Señor. Si el Señor fue fiel hasta aquí, lo seguiré haciendo. Pero a veces tenemos que detenernos y frenar y a veces nos cuesta decir, no, para. Esto no es así, lo que ven mis ojos no es real. Hay una información que es la información divina y otra la información que metemos por medio de nuestros ojos. Los momentos más oscuros muchas veces terminan siendo los escenarios donde más claramente vemos la fidelidad de Dios. Repito, los momentos más oscuros
muchas veces terminan siendo los escenarios donde más claramente vemos la fidelidad de Dios. 3. En Cristo siempre hay esperanza. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Nuestra victoria es absoluta. El otro día, cuando estábamos orando por generosidad, yo decía, me acuerdo los hermanos de hace 30, 40 años atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Y va más allá de lo que estemos transitando en lo temporal. Porque esa victoria eterna fue una victoria que ya se logró, fue una victoria total y para siempre. Y esa victoria nos bendijo eternamente con cosas espirituales, lo que dice Efesios capítulo 1. Entonces, entendemos que en Cristo siempre hay esperanza. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. La adversidad puede rodearnos, pero no puede destruir la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a tener momentos donde no vamos a saber para dónde salir corriendo. Pero es en ese momento donde nos tenemos que detener y clamar al Señor y orar al Señor y recordar esa victoria de la cruz del Calvario, que fue una victoria eterna y absoluta. Los hijos no viven guiados por lo que ven, sino por la certeza de que Cristo ya venció. Son dos realidades totalmente opuestas. Si yo le digo, ¿qué es lo que venís viendo? Y si yo pongo el noticiero, veo caos. Y si mi mente se llena de toda esa información, yo voy a hacer un caos caminando. Ahora, si yo me baso en la victoria de la cruz eterna, si fijo mi mirada en lo eterno, en lo celestial, en el cielo, mi realidad va a ser absolutamente diferente, va a ser distinta. No somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y no estaba usando allí un recurso hermenéutico para decir qué somos, cómo, no. Tenemos una nueva ciudadanía, somos espíritu, pertenecemos al cielo, operamos en el espíritu. Hay una nueva humanidad, Dios hizo nueva todas las cosas. Entonces no operamos por lo que ven nuestros ojos. Operamos por las cosas espirituales. Y es importante que en este tiempo comencemos a verlo, a todas las cosas de una manera espiritual. Porque si lo vemos con nuestros ojos, amados, vamos a entrar en crisis. Nuestro cuerpo va a entrar en crisis. Y eso va a ser puertas abiertas para que Satanás haga y deshaga como él quiera. Lo que hoy parece una carga pesada, mañana puede transformarse en un poderoso testimonio para muchos. Cuarto y último. Nada podrá separarnos de su amor. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni el pasado, ni el temor, ni las crisis presentes tienen poder para romper el vínculo que Cristo estableció con nosotros en la cruz del Calvario. El amor de Dios no depende de nuestras emociones cambiantes. Depende de su naturaleza eterna y perfecta en cada uno de nosotros. Podemos vivir confiados porque somos sostenidos por nuestra fuerza. No por nuestra fuerza, sino por el amor inagotable de Él. Y vuelvo al principio. Quizás el problema radique en que verdaderamente no nos sentamos amados. Quizás el problema radique en que no hemos experimentado el amor de Dios.
Quizás el problema radique en que nuestro cerebro se llenó de toda mala información de este sistema perverso y diabólico. Y hemos dejado de lado el sistema divino. Y quizás este sea el tiempo donde Dios nos confronte en esta noche para decirle, o para decirnos, hijo, mi amor no cambió. Mi amor es un amor eterno. Te amo tal cual sos. No hay distancia, aunque muchas veces nosotros nos sintamos distantes con Dios a través de las distintas circunstancias que nos toque atravesar en los días. ¿Saben? Tengo comercio, me toca atender a muchas personas, me toca atender a muchos proveedores, me toca charlar con otros comerciantes. Y cuando uno comienza a charlar, las noticias no son favorables en gran manera, en la gran mayoría. Digo, si nosotros somos más de eso, ¿cuál es el cambio que vamos a causar en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en los nuestros? Y saben, creo que esa es la oportunidad que tenemos como hijos de Dios, de comenzar a ver las cosas diferentes y no como la ve el mundo, o no como te la dice un noticiero, o no como te la dice alguien que pertenece a tal o cual partido político. Mire, nuestro partido es Cristo. El Padre reunió todas las cosas en Él, y nuestra política, por así decirla, es Cristo. Y no salimos de ahí, en nuestro norte, en nuestro sur, en nuestro este, en nuestro oeste, en nuestra posición, en nuestra ancla. Cristo. Ahora, cuando nosotros salimos de Cristo, vamos a encontrar caos y vamos a ser parte del caos y vamos a multiplicar ese caos. Quiero terminar con esto. No sé cómo son los días que estás atravesando. Yo hoy te conté algo de los días que me tocó atravesar. Y por más que sea pastor, me tocan atravesar estos días también. Y muchas veces nuestra fe entra en crisis. Lo importante es cómo reaccionamos y en qué momento. Porque si no reaccionamos de manera inmediata, eso es como que a un tumor lo querramos parar con una valla aspirina. Entonces, el Señor hoy nos dejó todas las herramientas. Tenemos su espíritu. Está todo para que vos y yo podamos utilizarlo y ejecutarlo. Quizás decir, bueno, esto no sé cuándo terminará, no sé cuándo pasará, y en aquel momento que pase yo volveré a estar en el mismo amor, en ese primer amor con el Señor. No, no hay que esperar. No hay que esperar. Quizás sea el tiempo donde Dios te lleve a esos desiertos benditos. Y te dirá, pastor, desiertos benditos. Sí, porque es allí donde Cristo se va formando en nosotros. Es allí donde perdemos esa sensación del autocontrol de todas las cosas y empezamos o el Señor empieza a recuperar el control que Él debe tener sobre nuestras vidas. Y es ahí donde retomamos todas las actividades que no deberíamos haber terminado. El otro día hablaba con una persona y le decía, mira, es importante el tiempo de oración. Y usted podrá estar de acuerdo o no. Me tomo el atrevimiento de decir no me interesa. Y le dije, en esos momentos, ¿por qué no oras al Señor? No, yo oro las 24 horas. ¿Por qué no oras al Señor? No, porque yo mientras que voy caminando, voy pensando. Mientras que voy haciendo, voy... Ahora es lo mismo cuando vos vas manejando que tenés los sentidos puestos si se va a cruzar un nene, una criatura, un auto. En demandarle a Dios, o no le mismo decir, dejo todo y me centro en y dejo que mis sentidos,
que mis sentidos vuelvan a pertenecerle a Él por un momento. ¿Saben? Estamos en constante adoración, 24/7, porque somos espíritu. Pero lo mismo que yo le diga, no, yo me acuerdo de los versículos de memoria, así que no leo más las Escrituras. O lo mismo que yo le diga, no, yo vengo los viernes al seminario y listo, ya con eso estoy aprendiendo Romanos y ya no leo más las Escrituras. Amados, hemos dejado muchísimas cosas y esas cosas que hemos dejado han sido puertas abiertas para que una mala información comience a dominar a nuestro cerebro y nuestra manera de hablar, de pensar, de imaginar. Y es gravísimo. Puede ser letal. Puede ser letal. Cuando hablamos de que un cuerpo pueda enfermarse por algo que imaginó, que ni siquiera fue real, por algo que escuchó. ¿Sabe cuántas personas malas intencionadas vamos a tener alrededor nuestro? Si le digo, no lo va a creer, incluso dentro de la familia. Es real, es estadístico. Ahora, está en nosotros en qué veredas nos vamos a parar. Está en nosotros de qué manera vamos a vivir la vida. ¿De la manera que la gente quiera? ¿De la manera que la televisión quiera, que los noticieros quieran? ¿O la manera que Dios quiera? Podemos elegir. Creo que quizás hoy alguien ha llegado con preguntas, con cargas o con luchas que quizás muchos no conocemos del hermano que está sentado al lado. Vuelvo a repetir esto, Romanos nos vuelve a recordar que Cristo sigue amando a su iglesia. Sigue sosteniendo a sus hijos, sigue permaneciendo fiel. Y aunque el tiempo cambie, las pruebas aumenten o las fuerzas se debiliten, hay una verdad que jamás cambiará, jamás cambiará. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ponete de pie en esta noche. Y cerrá tus ojos allí, no te distraiga. ¿Sabe? Me ha tocado quizás en la tarea pastoral de hablar con muchos. Y me ha tocado hablar con personas que se han apartado del Señor, por así decirle, tiene otro trasfondo, pero nosotros le llamamos apartar del Señor, por muchos años. Y en algunos de ellos han reconocido que no supieron por qué. O sea, no hubo un punto en el cual decir, bueno, yo me peleé, me pasó esto. Es que muchas veces la gradualidad en las cuales las cosas suceden hacen que no nos demos cuenta o nos demos cuenta y lo permitamos. Y cuando nos querramos dar cuenta, sí hay una distancia, que la hemos tomado nosotros, no el Señor. Y creo que hoy el Señor nos está llamando a cortar esa distancia, a que esa distancia ya no exista por más de lo que estemos atravesando. Quizás pueda ser un tema de salud. ¿Y qué? Pastor, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Si lo más importante es la vida eterna. ¿Estamos preparados o no estamos preparados?
si el Señor decide, quizás sea un tema de familia. ¿Y qué? Si es para que Dios siga gloriándose, ¿y qué? ¿Y qué el tiempo que tengamos que esperar? Quizás sea un tema de finanzas, ¿y qué? ¿Y qué si es un tema de finanzas? Se resolverá, pasará tiempo. Amados, pero hay algo. Nada, ni las fuerzas del cielo, ni las fuerzas de las tinieblas, ni lo creado podrá separarlo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es la posición. Es la posición para sentirnos amados. Es la posición para que no haya distancia. Es la posición para vivir la verdadera vida. Es la posición para que todo lo interno se regule. No, mire, escuche todos los psicólogos que quiera, escuche todos los psiquiatras que quiera. ¿Van a colaborar? Sí. ¿Son importantes? Sí. Hay uno supremo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador. Él te conoce y me conoce a la perfección, a la perfección. Cada molécula, cada célula de nuestro cuerpo, Él la conoce. Y te quiere para Él, pero te quiere bien, te quiere completo, te quiere fuerte. Es tan fuerte el vínculo de amor en la cruz del Calvario que no te quiere a media, no te quiere un poquitito. Y saben, vuelvo a repetirte, no importa lo que estés transitando, no importa de verdad, porque esto va a pasar de verdad. Y cuando pases, vas a decir, uy, me pude haber enfermado porque mi cabeza estaba a 10.000, mi corazón estaba que explotaba, mi presión estaba así en la nube. Pude haber enfermado, pude haber sido un problema para mi familia, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Y saben, te necesitan fuerte, te necesitan sano, te necesitan lleno del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizás esta sea la noche, quizás para uno, para dos, para tres, no interesa. Donde Dios te esté llamando a decir, volvé al Hijo, porque ahí se encuentra el amor del Padre. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cerra tus ojos. Padre, gracias por amarnos con un amor que no se puede medir. No lo podemos ni siquiera entender, Señor. Ese precioso amor que aún, Señor, cargaste con nuestros pecados. Entregaste a tu precioso Hijo por amor. Este propósito eterno y en el cual nos encontramos. Señor, que en los próximos días podamos experimentar ese amor. Que a pesar de lo que nos toque transitar, Señor, podamos sentirte, podamos sentir ese amor tan fuerte, tan real, Señor. Tan convincente, tan verdadero, que no haya nada que entre a nuestra cabeza para dañar esa perfecta comunión. Que no haya nada que entre en nuestro cerebro para que dañe la perfecta comunión del cuerpo, la comunión de los santos. Una iglesia fuerte, sólida, unida, que vive en propósito. Un cuerpo saludable, que vive y expresa el amor de Cristo. El amor de Cristo, Jesús, que todo lo tolera, que todo lo perdona.